Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver la aplicación práctica del método científico y lo vamos a hacer con una historia. Vamos a empezar otra vez básicamente explicando el concepto desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento y lo que viene siendo la Edad Moderna. Este, como les decía ayer, el hombre o la humanidad, para usar un lenguaje más inclusivo, la humanidad, desde que inició su conciencia o desde que despertó, básicamente ha buscado la razón de las cosas y se ha preguntado la razón de las cosas. Y como les explicaba ayer, ¿no? Comenzamos con lo que es básicamente el pensamiento mágico, el animismo, etcétera, y esto va evolucionando hasta lo que hoy en día pues conocemos como ciencia y el método científico. Entonces, empecemos con la antigua Grecia, se podría empezar desde ahí, ya que pues somos muy eurocéntricos, así que vamos a empezar por ahí. Y el método científico en Occidente, por lo menos en Occidente, viene precisamente de la filosofía clásica griega, donde cuando les explicaba ayer, se abandonan los modelos sobrenaturales y se empiezan a buscar explicaciones naturales. Igualmente se empieza a abandonar el sofismo. El sofismo viene siendo hacer que las cosas suenen convincentes, aunque no sean completamente verdaderas o no sean verdaderas. Simplemente que de manera superficial, entre comillas, tengan sentido. Y empezamos a aplicar la lógica. Entonces, una de las fórmulas fundamentales de la lógica es de que si A es a B y B es a C, entonces A y C son iguales, ¿sí? Ahora, claro que esto pues tiene sus matices de gris, por supuesto. Y dentro de la filosofía griega pues había muchas discusiones. Por ejemplo, querían definir qué era un hombre. Platón definió a un hombre, por ejemplo, como un bípedo, sin pelo. Entonces, ¿o fue Platón o fue Aristóteles? No creo que fue Aristóteles, fue Aristóteles. Entonces, otro filósofo, del cual se me escapa el nombre porque no soy bueno con los nombres, este, desplumó un pollo y se lo presentó y le dijo, he aquí un hombre. Entonces, básicamente en la antigua Grecia empezamos con esos jueguitos de palabras y empezamos a buscar la verdad mediante la derivación y mediante el razonamiento, ¿sí? Uno de los filósofos más famosos y de los cuales pues básicamente parte la ciencia moderna es precisamente Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, quien supuestamente fue discípulo de Sócrates. Cuando veamos artes del lenguaje, vamos a hablar precisamente de Sócrates, pero para ciencias nos vamos a enfocar más en Aristóteles. ¿Y por qué nos vamos a enfocar más en Aristóteles? Porque básicamente de él se origina el pensamiento naturalista que conocemos el día de hoy. Y porque básicamente él tuvo varias propuestas que se consideraban como conocimiento general, que después fueron descartadas. Y esas propuestas las vamos a discutir precisamente el día de hoy. Entonces, ¿qué hacía Aristóteles? Él observaba, él deducía y él concluía. Eso era todo. No era como los matemáticos tales como Pitágoras, que deducía y calculaba, ¿sí? Sino que como Sócrates era más en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, era más de observar y deducir.
Entonces, muchas de las ideas naturalistas de Occidente básicamente se originaron con Aristóteles. Vamos a ver a otros filósofos griegos que tuvieron otras propuestas, de las cuales también fueron descartadas o comprobadas a lo largo de la historia. Pero básicamente Aristóteles podemos considerarlo como el padre del pensamiento occidental como lo conocemos hoy en día, ¿sí? El padre de la filosofía griega es este, Sócrates, o del razonamiento griego, ¿sí? Y acá con Aristóteles, pues básicamente es como ya más acercándose a lo que es un conocimiento más naturalista, ¿no? Pero incompleto. De la filosofía griega. Sí, pues, o sea, hay debate de que Sócrates haya existido, pero supuestamente es el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles, ¿sí? Entonces Sócrates, siendo el padre de la filosofía clásica, básicamente fue aquel que inventó el método socrático, o sea, de su nombre, que básicamente cuestiona y busca una lógica, busca una ortodoxia en el pensamiento. Ortodoxo quiere decir recto, ¿sí? Entonces, como les digo, esto lo vamos a explorar más en español. Ya cuando hablamos de Aristóteles, básicamente Aristóteles lo lleva un paso más allá para explicar la naturaleza, ¿sí? Entonces, Sócrates habla de filosofía, de religión, Platón de política, y ya Sócrates se mete a la naturaleza. Por eso hablamos del papel de Sócrates como padre del pensamiento naturalista, porque él empieza a tratar de explicar la naturaleza lejos de causas sobrenaturales, ¿sí? Entonces, cuando discutimos Sócrates en español, hablamos, por ejemplo, de Leutifrón, que es un diálogo entre él y esta otra persona llamada Utifrón, y lo que es básicamente lo que es justo y lo que no es justo, ¿sí? Ay, perdón. Ahorita vamos a hablar, o a explorar las ideas socráticas, o perdón, aristotelianas de la naturaleza. Este, entonces, vamos a enfocarnos en la idea de la generación espontánea. Y esto viene siendo en la siguiente diapositiva. ¿Ya lo puedo cambiar? Todavía no. Me espero. Ya, ya, No. maestro. La filosofía china se basa mucho en lo que es la jerarquía, la autoridad y el respeto. Entonces, una de las diferencias entre Confucio y Aristóteles, o más bien entre Sócrates y Confucio, es que Confucio empujó mucho la estructura jerárquica de la autoridad, cosa que Sócrates no. Entonces, esa es una de las diferencias entre las filosofías orientales y occidentales. Donde ambas convergen es en la búsqueda del conocimiento, porque, por ejemplo, en el confucianismo, la ignorancia es uno de los pecados más graves. En el caso de la corriente del pensamiento occidental, no es tanto la ignorancia, pero sí la mentira. Entonces, por eso acá o en la antigua Grecia se busca la verdad y también se busca en cierta manera hacerle frente a la autoridad, cosa que en Oriente no era muy bien visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los cargos que se le imputan a Sócrates es el contaminar las mentes con ideas nuevas.
¿sí? Entonces a Confucio pues nunca se le acusó de eso, porque él básicamente pues buscaba la armonía mediante la jerarquía, ¿sí? Entonces ahí podemos ver una de las diferencias entre las dos filosofías y de cómo van haciendo el método científico en Occidente en ese sentido, porque como les mencionaba el día de ayer, aquí lo que se busca es siempre cuestionar el status quo. Ahora sí ya puedo cambiar. Sí, Sí, maestro. Entonces, renacuajos o tepocatas, pues. Entonces, una de las preguntas que siempre ha intrigado a la humanidad es ¿de dónde salió la vida? ¿Sí? ¿De dónde salió la vida? Y Aristóteles, dentro de su conocimiento, dentro de su razonamiento, dentro de la lógica que él tenía de lo que él aprendió en su tiempo, es de que los organismos más simples simplemente aparecen de objetos inanimados. Que básicamente si dejamos un charco de agua, de ese charco de agua van a salir renacuajos, que si dejamos un montón de grano, de ese grano va a salir ratas o ratones o polillas, que si dejamos un pedazo de carne, de esa carne van a salir moscas. gusanos. Entonces, básicamente, él lo que hizo es simplemente una observación superficial y de esa observación superficial llegó a la conclusión. Entonces, aquí básicamente podemos ver ese protométodo científico, donde hay observación, hay un pensamiento, pero no hay control de condiciones, no hay experimentación, ¿sí? Entonces está muy limitado. Aquí no está diciendo que Artemisa, vino y puso huevos en el agua, sino que simplemente da a entenderle a sus pupilos que la sustancia del agua tiene la capacidad de crear renacuajos. Y eso pues se lo sacó de la mente, ¿sí? Aquí no hubo ninguna experimentación y absolutamente nada de eso. Entonces, aquí empezamos a ver, como les digo, ya esa explicación natural o seminatural de los fenómenos naturales o de los fenómenos que ocurren a partir del razonamiento, ¿sí? Mucho de este conocimiento desaparecería durante la caída de Roma, la quema de la Biblioteca de Alejandría, pero fue salvado por los árabes. Entonces muchos de estos trabajos fueron llevados a Bagdad, fueron traducidos al árabe y después, durante el Renacimiento, fueron redescubiertos y del árabe otra vez fueron traducidos al griego y al latín. En esos periodos de tiempo, quien estaba básicamente encargado del conocimiento en Occidente, pues era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica era el árbitro del pensamiento en ese momento, porque pues ellos eran los dueños de las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, las cosas tenían que compaginar con sus doctrinas y con sus creencias. Por lo tanto, cuando redescubrieron Aristóteles, básicamente no vieron ninguna contradicción de lo que Aristóteles decía de la generación espontánea y Génesis. Por lo tanto, la generación espontánea se enseñó como hecho en universidades europeas hasta casi el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, a partir del siglo XIX empezaron a salir ideas nuevas, pero básicamente Aristóteles fue el cimiento de estas ideas naturalistas que ya después fueron evolucionando, fueron cambiando, ¿sí?
Claro que sus ideas fueron retadas pues más adelante, en el sentido de que no fue hasta el siglo XIX que ya se descartaron muchas de ellas, sino que ya desde el Renacimiento en el siglo XVI, siglo XVII, empezó esta otra corriente, pero básicamente ese es el cimiento de todo esto. Entonces, cuando hablamos de la filosofía y cuando hablamos de Aristóteles, específicamente estamos hablando de eso, ¿no? De que ya se busca una explicación naturalista, pero se limita nada más a la observación y se limita nada más a a derivar y a razonar. No se observa, pero no se mide, no se experimenta, simplemente se observa, se piensa, se razona y se concluye, ¿sí? Entonces, aquí empieza y se siembra la semilla de lo que viene más adelante. Mm. Entonces, cuando hablamos pues de la Iglesia Católica como institución científica, ¿no? Cuando se cuaja como institución dentro del Imperio Romano, básicamente es una rama institucional, ¿sí? Cuando colapsa el Imperio Romano, cuando ya no hay César, cuando ya no hay nada de eso, es el único vestigio institucional que queda. Entonces ellos tienen la capacidad administrativa y la capacidad colegial para mantenerse y básicamente, entre comillas, reproducirse. Porque básicamente las demás instituciones laicas del Imperio Romano colapsaron. Nada más quedó lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? Monasterios, tiene seminarios. Y estos monasterios, estos seminarios son los que se convierten de facto en las escuelas. Entonces, si una persona quería ser un académico, tenía que pasar por el seminario. Para leer y escribir, monjes primero, sacerdotes primero. Ya después fue creciendo el concepto de universidad, donde ya se aceptaban personas que iban a estudiar sin necesidad de ordenarse. Entonces se instituyeron escuelas de orden religioso donde se iba a educar a los nobles, porque básicamente quien educaba al príncipe, al rey, etcétera, era un monje o era un sacerdote. Y cuando se establecen estas escuelas, las establecen básicamente con la prerrogativa católica, cristiana. Por lo tanto, a la hora de decidir qué es lo que se enseña y qué es lo que no se enseña, tiene que alinearse con la doctrina y con la Biblia. Y esa ruptura aparece en el siglo XVI con la Reformación o con la Reforma de Martín Lutero, donde se quebra la Iglesia Católica como institución y al quebrarse la Iglesia Católica como institución, también se quebran las instituciones educativas, porque siendo estas instituciones educativas administradas por la Iglesia, muchas de ellas eran financiadas por comerciantes ricos o por nobles. Entonces, si el noble se convertía al calvinismo o si el noble se convertía al luteranismo, la universidad cambiaba de color. Y ya no era una universidad católica, sino una universidad luterana, pero mantenían el mismo sabor religioso. Ya hasta finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, es cuando empieza a haber un movimiento secularizador de la educación y aparecen escuelas, perdón, se podría decir de índole pública y de índole laica en Estados Unidos y en ciertas partes de Europa. Pero esa es la razón por la cual la Iglesia Católica básicamente fue la que mandó en lo que se enseñaba y lo que no se enseñaba desde la caída del Imperio Romano básicamente hasta el siglo XVI o mediados del siglo XVI. Ya después de ahí se fragmentó. Entonces, esa es la razón por la cual, igual cuando hablamos, por ejemplo, del continente americano, si hablamos de Hispanoamérica,
Llegan los religiosos a Hispanoamérica y destruyen las instituciones educativas que ya existían en culturas más complejas como la mexica o la purépecha o la inca, etcétera, y que establecen otra vez conventos y escuelas religiosas. Entonces también en muchos países latinoamericanos hoy en día, la mayoría de las escuelas son pegadas a un convento o a una parroquia. En el caso de México, que es pues donde yo soy, ahí la educación se secularizó desde Benito Juárez a mediados del siglo XIX, donde se establece la educación laica. Y ya para la Constitución de 1917 se establece la educación laica y gratuita, ¿sí? En Estados Unidos, la institución de la educación laica se establece desde el principio, desde de finales del siglo XVIII, este, porque básicamente se buscaba que, pues, como Estados Unidos era un país de países y cada estado, cada colonia tenía su propia secta, pues se buscaba que fuera algo uniforme y que no ofendiera a nadie. En el caso de México y el resto de Hispanoamérica, pues la mayoría eran católicos, así que la iglesia pues no tuvo ningún problema en mantener su hegemonía en academia en ese sentido. Sin embargo, la educación católica fue evolucionando también con el método científico, o sea, no se quedó estancada, sino que las universidades católicas a partir del siglo XX, de todas maneras, fueron adaptando el rigor académico, porque si no, se iban a quedar atrás. En el caso de otras universidades protestantes, ahí sí ya la historia cambia un poquito. Hay unas que sí, hay unas que no. Entonces, y en cuanto a las universidades seculares, pues se tienen que apegar básicamente de una manera más rigurosa, entre comillas, a esto que les estoy diciendo. Entonces, por eso se enseña a Aristóteles, porque para los que llevaban el currículum católico, no contradecía a Génesis, porque ¿qué dice Génesis, no? Que Dios creó la tierra, el cielo y la tierra en 7 días. Y eso se alineaba, según las cuentas de Génesis, como Aristóteles decía que aparecían los renacuajos del charco. Entonces, para ellos no había contradicción y lo enseñaban como el, básicamente, la explicación natural, ¿no? De las cosas. Maestro, ¿qué es luterano? ¿Eh? Luterano, pues es la iglesia que fundó Martín Lutero. Sí, un monje dominico alemán que pegó sus tesis en la iglesia ay, no me acuerdo si fue Colón, no me acuerdo. En Ahorita esto no Wittenberg. está. ¿Y entonces era un monje, maestro? Sí, él era un monje, Oh, porque básicamente él pues veía que la iglesia católica había caído en decadencia con la venta de indultos para la construcción de edificios y etcétera, etcétera. Entonces, antes decían, iba un sacerdote a los pueblos y les decían, te voy a sacar a tus parientes del purgatorio si me das tanto. Eso se le llamaba un indulto. O te guardo tu lotecito en el cielo por tanto. Sí, sí, pues. Hoy en día ya la Iglesia Católica pues ya no se dedica a ese negocio tanto así, más bien son ciertas otras ramas protestantes que en vez de avanzar retrocedieron a ese tipo de cosas, pero esa no es discusión para ahorita. Eso maestro, no va ahorita al tema. Ey, dijo una palabra, pero no la entendí, que en el movimiento seculizador, algo así. sí, ¿Qué significa eso? sin religión. Oh, gracias. Sí, sí, nada, seculares sin religión. Seculares sin religión. Me pregunto, ¿Bagdad no tuvo problemas porque fue a salvar la biblioteca? ¿Perdón?
no tuvo problemas Arabia cuando fue a salvar la biblioteca. No, es que no es que ellos la hayan salvado, la biblioteca se destruyó. Lo que pasa es de que básicamente se copiaban los libros. Entonces mucha gente iba de Bagdad para Alejandría a copiar y se llevaban las copias. Entonces las copias que quedaron son las que después del árabe se tradujeron otra vez al griego y al latín. Oh, ok. Entonces, lo que hacía la biblioteca de Alejandría es de que cada barco que llegara al puerto, si traía libros, se les confiscaban para copiarlos y guardarlos en la biblioteca. Y muchos escolares iban de otros lados a Alejandría a copiar libros y llevárselos a sus lugares de origen. Entonces, como si yo ahorita fuera de la biblioteca aquí a César Chávez a ponerme a copiar libros y me los llevo a mi casa y Mm, traducirlos al español. oh, ok. Entonces, eso hacían antes, eso pues ya no se puede hacer, es ilegal, pero En eso es lo que... México sí copiábamos los libros, maestro, por eso aprendíamos mucho, porque en México sí hacíamos la lección y la escribíamos en la libreta. No, sí, pero acá en el sentido de la preservación del conocimiento, o sea, era copiar el libro, pues, pero era traducirlo y enseñarlo. Sí. Otras de las ideas de Aristóteles es de que los objetos con mayor peso caían más rápido. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Él se lo imaginó, él se lo figuró, él lo razonó. Y porque y como nadie experimentó, como nadie le contradijo, pues ándale pues. Como tú eres el maestro Aristóteles, pues no vamos a decir nada. Entonces, otra de su propuesta fue esa, ¿no? De que un objeto pesado cae más rápido que un objeto ligero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque así es, porque así razoné. Este, entonces, como él se les digo, se le consideraba pues una persona muy inteligente, con un razonamiento muy, entre comillas, puro. Pues lo que él decía, lo que él razonaba, lo que él dictaba, y si nadie le podía contradecir, pues básicamente, así se quedaba como hecho, ¿sí? No, Pero eso fue porque ahora deducción. cuando se cayó la manzana que él pensó eso, maestro. No, esa es otra persona. Oh, Estamos más lejos de eso. O sea que, no, sí, no, o sea que el decir, pues, por ejemplo, que un hombre es un bípedo sin pelo. O sea, él simplemente, como les digo, observaba, razonaba y ya. Este, y más que nada, pues era la fama, ¿no? Eh, su, su maestro de su maestro Sócrates se hubiera revolcado en el piso, en su tumba, porque el propósito de Sócrates era siempre cuestionar, ¿sí? Ya con Aristóteles, pues no, ya era más como a la autoridad y como que yo lo razoné y así lo razoné y por eso es cierto y pues nadie se lo retaba. No que fuera necio, sino que los otros no podían como voltearse la tortilla, ¿sí? No lo podían contradecir. O sea, no tenían los argumentos necesarios para contradecirlo o los argumentos lo suficientemente convincentes para contradecir. Porque acuérdense que en filosofía, pues, se razona y nada más. O sea que no se pone uno a experimentar, sino se pone a razonar y hacer un juego de palabras entre comillas. Entonces, como nadie le llegaba a Aristóteles en ese momento, pues lo que él decía, pues así se quedaba. ¿tenían miedo? No se le podía, a él no se le podía compartir porque no tenía, pues, pero él tampoco tenía pruebas para comprobar lo que él estaba diciendo. Sí, exactamente, exactamente. No, no es que fuera miedo, sino que se le consideraba pues una persona muy inteligente. Y es que en ese momento pues no se pensaba en eso, de que vamos a comprobarlo. Y es que fíjense, en una de las lecturas de Sócrates, precisamente en el Eutiprón, hay una línea donde dice,
Si tú y yo no estamos de acuerdo en el peso de una roca, usamos una balanza. Si tú y yo no estamos de acuerdo en la longitud de un palo, usamos una regla. O sea que ese conocimiento ya se tenía, pero muy convenientemente se hacía a un lado en ciertas cosas. Entonces nunca se le retó a Aristóteles, a ver, pues compruébamelo, sino que si era nada más con el bla, 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 pues Aristóteles era más, como dicen, con más labia para convencer con sus argumentos y pues ya, ahí lo que él dijo, bueno, pues, y la gente se queda, no, pues sí tiene lógica, y si uno se queda superficialmente pensándolo, dice, no, pues sí, no, los objetos más pesados caen primero. Y todavía me he encontrado personas que así lo ven. No, O lanzando una piedra y lanzando un papel. no, no, nunca lo comprobó. O sea, es pura, sí, bueno, más porque lo dijo. Y todavía hay personas que así hablan, no tienen ni la idea y ya les creen. No, pues es que eso es parte de la naturaleza humana. Aquí les voy a enseñar un video antes de yo seguir. Y ese video pues no lo voy a grabar porque ya me dijo YouTube que no. Y es que como ven, pues nomás se le figuró. No es de que tenía la hipótesis, hizo una observación ahí superficial, pero desde ahí no pasó. Y ya pues ahí quedó en el aire. Aunque su idea no pegó, su idea no pegó, la que quedó fue la de Aristóteles de los cuatro elementos. Porque básicamente, así como la demostración que hizo, ¿no? Pues puedo hacer el agua aire, puedo hacer la madera fuego y ya con eso, pues, oh sí, muy cierto. Y ahí quedó. Entonces, como ven, pues básicamente tiene los inicios de lo que es el método científico, pero no llega más allá, ¿sí? Entonces, ya más adelante se va a aplicar ese rigor del que estuvimos hablando anteriormente, y ya con ese rigor, entonces ahora sí se va a llegar a un conocimiento más concreto. Y fíjense que al inicio, pues, cuando se descubre precisamente el átomo, también se pensaba que era el compuesto más elemental de la materia. Y después se descubrió que no es así, que el átomo está compuesto de partículas subatómicas con carga eléctrica. Y se pensaba que hasta ahí, y resulta que no. Esas partículas subatómicas también están compuestas de otras partículas. Y hoy en día hay dos hipótesis que se están básicamente debatiendo. La teoría bueno, en inglés se llama que string theory, no sé traducirla bien al español. Es como de hilos, la teoría de los hilos. Y la otra es no me acuerdo cómo se llama. Pero el chiste es que el string theory, por ejemplo, dice que la forma más fundamental de la materia es en cuerdas que vibran, ¿sí? Para Einstein, para Einstein, la materia es energía en otra forma. Entonces, básicamente todo ese conocimiento se fue apilando y se fue acumulando y se fue agregando. Entonces, desde Demócritos, donde dice que básicamente todo está hecho de átomos, hasta después el descubrimiento del átomo y de los elementos y de las partículas subatómicas, hasta llegar, como les digo, a esta teoría de los hilos, donde básicamente se busca la composición de lo que forma el universo en su manera más fundamental, porque lo que pensábamos que era lo más fundamental, pues no lo es. Entonces, una vez más, aquí les presento el cimiento del método científico, que se basa en la observación, se basa en
en la derivación, pero le faltó la experimentación, ¿sí? Ya eso viene más adelante y la experimentación comienza en el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, donde, pues en cierta manera, gracias a la Reformación protestante, se empieza a retar el establecimiento y se empiezan a cuestionar las ideas establecidas. Porque en cierta manera, pues empieza con eso, ¿no? Con que Martín Lutero cuestiona las doctrinas de la iglesia y ya al cuestionar las doctrinas de la iglesia, se abren las puertas al cuestionamiento del resto del conocimiento ya establecido, ¿sí? Porque les digo que muchas de las ideas existían, pero se mantenían secretas, se les consideraba herejía y a la gente que las buscaba o que las estudiaba, pues se les condenaba hasta la muerte. Entonces, básicamente también en cierta manera la reformación abrió las puertas al cuestionamiento y a la experimentación, cosa que pues no existía, porque les digo, todo tenía que alinearse a la doctrina, y si no se alineaba a la doctrina, no era permitido. Empezamos con la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, porque básicamente para la humanidad siempre había sido un modelo geocéntrico, ¿sí? Geocéntrico siendo que la Tierra es el centro del universo, cosa que no es cierto. Cuando Galileo Galilei le enseña por un telescopio uno de los planetas al Papa, pues el Papa se niega a creerlo, ¿sí? Y a Galileo no le pasó nada porque eran amigos. Así que la corrupción ha existido siempre. Galileo Galilei escribió un libro en forma de teatro, de obra de teatro con tres personajes. Y uno de esos personajes se llamaba Simplicio. Y Simplicio representaba básicamente a su amigo el Papa. Y era el que tenía las ideas como más tontillas desde el punto de vista de Galileo. Pues la iglesia se da cuenta, la Inquisición lo enjuicia, pero no le dan la hoguera, como les digo, por ser amigo del Papa, sino que lo arrestan de por vida en su casa. Y aún así, pues sigue con sus ideas, ¿no? Igualmente otros como Kepler, este, que también demuestran otros modelos que se desvían básicamente de lo ya establecido. Entonces ahí, como les digo, ya empieza ese cambio. Y esto no fue nada más la Iglesia Católica, les digo, todavía las instituciones religiosas tenían dominio sobre lo que se enseñaba y la manera en que se llegaba o se hacían las investigaciones. Si nos movemos más adelante, en el caso de Isaac Newton, por ejemplo, pues ya Inglaterra no era católica, era anglicana, y en la Universidad de Cambridge, pues para poder enseñar ahí, tenían que ordenarse como sacerdotes anglicanos. Y pues Newton no tenía ganas, pero si no lo hacía, no podía seguir con su trabajo. Así que aún así se tenían que apegar a ciertas normas religiosas. Esa práctica, como les digo, se abandonó por completo ya para el siglo XX y ya se establece el rigor académico y el naturalismo dentro de lo que es el método científico. Entonces, si nos movemos todavía más adelante, para mediados del siglo XX, quien propone la teoría del Big Bang es precisamente un sacerdote católico. Entonces, él con las observaciones que hizo del universo con un telescopio muy poderoso, empezó a notar ciertos patrones y empezó básicamente a experimentar y propuso la hipótesis que hoy en día es la teoría de el Big Bang o la gran explosión, ¿sí?
Entonces, esta fue básicamente la evolución, o es la evolución básicamente del método científico y de cómo se fue adquiriendo el conocimiento cuando ya no fue limitado por la política o la religión. ¿Le puedo cambiar? Entonces ya empezamos el periodo del Renacimiento, y en el periodo del Renacimiento se comienza la experimentación, tanto en la ciencia como en el arte. Entonces aquí empiezan a salir pensadores y empiezan a salir artistas, como les digo, que empiezan a reinventar otra vez el conocimiento que ya se tenía de la Grecia clásica y de la Roma, o del Imperio Romano. Esta pintura que tenemos aquí enfrente de nosotros, básicamente es de las primeras pinturas con perspectiva que se hacen después de la Edad Media. Durante la Edad Media todo se hacía plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia no permitía la perspectiva. Así como en el Islam no se permite en ciertas ramas del Islam que se hagan pinturas de seres humanos o de animales. Así en Europa, en la Europa medieval católica, no se permitía tampoco que se plasmaran básicamente imágenes tal cuales, ¿sí? Así que todo era plano y todo era representativo, todo era abstracto. En el Renacimiento se vuelve a retomar la perspectiva en el arte. Entonces comienzan a reinventar básicamente la rueda, porque pues esa rueda se había perdido. Empiezan a llegar los pensamientos de Sócrates a, a Europa, de Asia, y pues a la iglesia no le parecen, porque las ideas de Sócrates sí contradicen la doctrina. Entonces se empiezan a retomar esas ideas en el ámbito político, en el ámbito científico, y ya entonces empiezan a retar, como les digo, el establecimiento, ¿sí? Poquito a poquito, no de golpe, porque de todas maneras, pues como les digo, seguimos siendo humanos. Ya se busca en el siglo XVI, siglo XV, una, una explicación naturalista para los fenómenos, ¿sí? Entonces se empiezan a alejar de ideas tanto de Aristóteles como religiosas, y se busca ahora sí la experimentación. Entonces, la gran diferencia de los pensadores clásicos y los científicos de esta época es la experimentación y el rigor científico, ¿sí? Aquí ya se empieza a establecer no solamente que debemos de pensar, no solamente que debemos de usar la lógica, sino que también debemos experimentar para entonces llegar a una conclusión. Y debemos de utilizar herramientas más allá de nuestra observación y de nuestra cultura. Es simple, pero aprendemos, maestro. Entonces se llega, como les digo, el Renacimiento, se me traba la lengua, el cerebro, y el primero documentado en retar a Aristóteles fue Francesco Redi. Y Francesco Redi básicamente experimentó. Entonces dijo, a mí en la escuela me enseñaron que los gusanos salen de la carne podrida, porque pues así dice don Aristóteles. Vamos a ver si es cierto. Entonces lo que él hizo fue tomar 3 pedazos de carne, uno lo deja a la intemperie abierto, el otro le pone una red y a un tercero lo tapa y los deja ahí por días. Después observa que solamente el que dejó abierto, el que dejó expuesto, le salen gusanos, pero a los demás no.
Los demás más se apestan. Porque pues él no conocía las bacterias. En este momento no se conoce las bacterias. Aunque bueno, no sé si lo había dejado al sol, porque si lo dejó al sol, pues a lo mejor hizo carne seca. Este, entonces, ay, bueno, se me vienen pensamientos. Están. No, es que me acuerdo que mi mamá, pues, cuando mi papá, en estas fechas que mi papá se iba a San Juan de los Lagos, iba y compraba carne para hacer carne seca. Entonces la bañaba en limón y la ponía en el tendedero. Y yo me acuerdo que yo brincaba y me la comía mordida, sí, cruda del tendedero. Maestro. Yo aún sigo secando carne. Sí, 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 pues, eso hace pues que la carne seca, con más que nada la sal. Pero sí, pues eso hacía. A mí me gustaba mucho eso. Sí, la tapaban con servilletas, con servilletas. Son como de mantita. Y pues, Si no, sí se paran las si se enmoscan, pues. Por eso les digo que aquí ya Francesco Reddy pues hizo ese experimento. Entonces acabó con carne seca. Sí, lo dejó pues en el sol. No, y es que de todas maneras pues ya hacían carne seca en esos tiempos. O sea, la carne seca tiene miles de años. El chiste es que pues Aristóteles decía así, ¿no? Entonces básicamente Francesco experimenta y otros experimentan y resulta que lo que decía Aristóteles no era cierto. Esto ahora sí, mediante el control. Entonces aquí ahora sí tenemos un método científico más establecido. Tenemos un grupo de control, tenemos una variable dependiente y una variable independiente, ¿sí? Entonces en este caso, la variable dependiente es que esté abierta. No, no es que esté abierta. Es bueno, vamos a reiniciar. Tenemos tres frascos. Uno lo vamos a dejar solo, lo vamos a dejar que pase lo que pase. Y tenemos el frasco tapado y tenemos el frasco tapado pero aún expuesto, ¿sí? La variable independiente básicamente es si está cubierto o no está cubierto. La variable dependiente es de lo que le va a pasar a cada uno de los frascos. Entonces, el frasco destapado le entran las moscas, se engusana. El frasco con red no le entran las moscas, no se engusana. Y el frasco que está tapado definitivamente no se engusana. Entonces aquí podemos ver que la variable dependiente es que si se engusana o no, según se esté tapado o no esté tapado. ¿Sí? Entonces aquí se descarta la idea de Aristóteles por primera vez. Igualmente hizo experimentos con el agua de la lluvia, porque según Aristóteles el agua de lluvia le daba origen a los renacuajos. Entonces él recolectó agua de lluvia igual en un frasco y la comparó con agua de lluvia de un charco. Igualmente el agua de lluvia que él recolectó de un frasco, sellado, no pasó nada. No salieron ranas, no salieron renacuajos. Mientras que en el agua expuesta, pues sí. Entonces aquí vemos ese nacimiento del método científico y el reto que se le pone a las ideas de Aristóteles, donde ya empieza a haber ese divorcio entre la filosofía y la ciencia, ¿sí? Y ese divorcio, como les digo, no se finaliza ya hasta mediados del siglo XIX, cuando ya el conocimiento científico crece de manera exponencial, lentamente, pero exponencial, ¿sí? Eh, Todavía para esos tiempos, ya más avanzados del siglo XIX, casi inicios del siglo XX, todavía no creían mucho en las bacterias, en los virus. Y la misma medicina moderna no está basada en evidencia hasta apenas hace, creo que 10 o 15 años, y yo ni en cuenta, pero que me fui enterando.
pero así de lentas son las cosas. Entonces es nuevo. Y ya después, más adelante, tenemos a John Dalton. Y John Dalton pues tomó la idea de Demócrito, pero él sí le puso el método científico a prueba. Entonces él básicamente descubrió el peso o la diferencia de peso, o masa más bien, de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces él descubrió el átomo o el concepto moderno que tenemos del átomo, ¿sí? Ya se conocía de los elementos, o sea que básicamente ya la idea se había abandonado de que supuestamente había 4 elementos, eso se había descartado ya hace tiempo. Pero John Dalton básicamente ya formalizó el concepto del átomo como este el bloque fundamental de la materia o como el ladrillo de la materia, se podría decir así. Entonces él utilizó diferentes gases y vio que había diferencia entre ellos, etcétera, etcétera. Y descubrió básicamente la existencia del átomo y la diferencia de la masa este, de los átomos. Entonces así concluyó la existencia de estas partículas, ¿sí? Porque básicamente cada elemento tiene una masa diferente. Todo elemento tiene una masa diferente, una masa única. Y todos los elementos tienen un número diferente de electrones. Eso también lo vamos a explorar a detalle más adelante. Pero básicamente él comenzó simplemente con esa diferencia de masa. Se dio cuenta que la masa de un gas era diferente a la masa de un gas más ligero. Por ejemplo, el helio es más ligero que el oxígeno y el hidrógeno es el más ligero de todos. Entonces, básicamente de ahí partió esa idea de la existencia del átomo, porque básicamente el aire no lo podemos ver, pero ahí está. O un gas, por lo general no lo podemos ver, pero ahí está. El oxígeno es incoloro y es inoloro, igual que el helio, igual que el hidrógeno, pero ahí están. Entonces, mediante sus experimentos, él logró llegar a esa conclusión, que ya después, como les digo, fueron formalizados más. La tabla periódica, pues esa se desarrolló en Rusia. La tabla periódica que conocemos hoy en día se desarrolló en Rusia con el descubrimiento del electrón. Entonces, así es como les vengo diciendo, el conocimiento básicamente se construye uno arriba del otro, arriba del otro. Y ya de aquí, pues básicamente llegamos a lo que es el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, donde básicamente ya cuando se estandariza el método científico y se aplica el rigor adecuado, vemos que las cosas crecen de manera exponencial. O sea, estamos hablando que a principios del siglo XX, apenas andaba un carrito con un motor de 2 cilindros y que para mediados de ese mismo siglo, la humanidad llegó a la Luna. Y hoy en el siglo XXI, un pedazo de vidrio con electricidad tiene la capacidad de seguirnos a todos lados y saber dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces, el crecimiento del conocimiento, pues es exponencial, ¿no? En ese sentido, pero es cuando ya se estandariza y se seculariza la información y este, se utiliza un rigor, pues, más empírico, ¿sí? Entonces, en este caso, ya a partir de mediados del siglo XIX, el conocimiento, la expansión del conocimiento se da más rápido, ¿sí? Y estamos hablando, como les platicaba el día de ayer, que es algo que no termina, que no tiene fin, que básicamente nada se da por sentado, nada se da por dado y siempre se busca la alternativa y la razón por qué, pero con fundamentos. No es nada más cuestión de retar por retar.
No es nada más cuestionar por cuestionar, sino que tiene que haber un fundamento detrás de ese cuestionamiento y una metodología para hacerle prueba a la idea nueva, ¿sí? Entonces, si yo digo que algo no sirve nada más porque yo digo, ese no es rigor científico, ¿sí? Tiene que haber una metodología a seguir y un experimento que va a dar el resultado que va a contradecir lo ya establecido. Y ese experimento tiene que ser replicable y ese experimento tiene que ser falsificable. Si nada más es mi experimento exclusivo, marca registrada que yo solo puedo hacer y a mí me sale, esa no es ciencia, ese no es rigor científico y es básicamente de lo que se fue alejando, ¿sí? Entonces, uno de los pilares de la ciencia básicamente es eso, ¿no? De que yo tengo esta propuesta, diseñé este experimento para comprobarlo y cualquier otra persona de mi campo lo puede repetir y si le sale lo mismo, pues vamos por el buen camino y si no, vamos a ver por qué no y dónde está el error. Entonces, esas preconcepciones también se tuvieron que ir abandonando porque les decía anteriormente que básicamente lo que se enseñaba en academia era informado por la doctrina del día. Entonces, se buscaba evidencia para comprobar la doctrina en vez de que la evidencia guiara a la doctrina. En la ciencia seria, en el rigor científico serio, quien manda son los datos, no lo preconcebido. Entonces, cuando hay algo preconcebido, cuando hay una idea fija y lo que se busca es nada más apoyar esa idea fija, esa no es ciencia seria, ¿sí? Esa no es ciencia seria. Preguntas. ¿Qué significa preconcebido, maestro? Que es una idea que ya tengo, o sea, es un Gracias. concepto que ya tengo que nadie me baja de mi caballo. Entonces, cuando algo es algo preconcebido, es algo que ya tengo en la cabeza y que, pues, en vez de decir, vamos a ver si es cierto o no, digo que sí es cierto y lo que busco es nada más filtrarlo, para demostrar que es cierto e ignorar todo lo que lo contradice, ¿sí? Entonces, básicamente eso es. Entonces, como quien dice, todo esto todavía puede estar cambiando, como dice, no tiene fin. No, no tiene fin. Y ese es el propósito, que siempre esté cambiando. Porque yo escuché que ya se va a acabar, va a haber más teléfonos, pero estaba escuchándolo otra vez, me estaba mirando un documental, que ya va a haber algo como que te lo vas a poner y ya te vas a ir, no me recuerdo cómo dijo, pero tiene un nombre, no sé si usted sabe, que ya como tu pensamiento va a estar pensando y ya vas a saber lo que quieres. Ya el teléfono Este, va a estar llamando lo que quieres. no, pues se llama que Neurolink, lo que está desarrollando pues el dueño de la compañía Tesla, Neurolink se llama. Neurolink, Sí, estaba Elon escuchando. Musk. Mm, Sí, pues son Pues, tecnologías pues que se desarrollan y es donde entra pues el campo de la ética, de que si de por sí con la tecnología actual, como les digo, ya pueden generar un perfil de lo que uno es. Imagínense si les damos permiso de entrar directamente a nuestra cabeza, pues no. Ahí sí ya no. no. Pues Sí, estaban en una encuesta de que si quién lo iba a agarrar, pero muchos dijeron eso. No, yo me quedo con mi teléfono. Si de por sí así te siguen sí. donde vas, imagínate ahora que ya están con tus ideas. No, pues sí, es lo que les digo, pues, o sea, eso es que la gente permita esas tecnologías intrusivas y ahí entra el campo de la ética. Porque desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, vaya, pues, no es ético permitir que una corporación o que un gobierno entre hasta mi cabeza. Y es que de todas maneras puede llegar a existir esta tecnología, ya que como toda situación, nuestro cerebro
utiliza impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos pueden ser detectables y pueden ser analizados por una máquina. O sea que todo lo que pienso puede ser básicamente detectado porque deja una firma electrónica. Entonces, si también logran desarrollar una máquina lo suficientemente sensible, pueden ponérmela en la cabeza y y deducir lo que estoy pensando. Entonces, ahorita, por ejemplo, con eso de la inteligencia artificial, dicen que hay un dispositivo o un algoritmo que básicamente con el simple hecho de escuchar lo que uno teclea, ya saben lo que está escribiendo, porque cada tecla hace ruido diferente o un poquito diferente por la posición en el teclado. Ajá, sí. Entonces, básicamente, es que sí, vivimos ahorita en un mundo demasiado intrusivo. Todo lo que escribimos en nuestro teléfono, este, pues está siendo grabado. Todo lo que decimos, como también estamos teniendo aquí esta plática y al rato nos van a salir comerciales de no sé qué, porque pues nos están espiando. Este mismo video lo analiza un algoritmo que lo ve, analiza lo que digo, analiza lo que ustedes dicen, analiza lo que está en la pantalla y ya lo asigna. O sea, pues sí, vivimos en un tiempo muy especial. Pero pues eso es parte y es el resultado, como les digo, de este rigor, del método científico. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Porque también antes se pensaba que gracias a la internet iba a existir una libertad de la información nunca antes vista y resulta que no. Salió Más bien peor. ha servido como una máquina para promover ignorancia y básicamente manipular a las masas, igual que la televisión, o peor que la televisión, porque Peor. ahora con los algoritmos, básicamente a cada individuo le llegan videos personalizados ya curados, basados en su comportamiento, mientras que con la televisión, pues mandaban en la misma señal y el mismo programa a todos. Entonces, pues sí estamos en un momento Y ahorita se parteaguas de la separa la historia. familia, cada quien con su teléfono, unos ven una cosa, otros, y antes no, mirábamos el papá soltero y todos, todos viéndonos juntos y aprendíamos de ahí. Y ahorita ves en un restaurante, están esperando la comida y parece que tienen algo ahí en su teléfono. Pues sí. Igualmente, nuestra atención pues es más corta porque ya los videos de las aplicaciones son de 30 segundos o menos. Y en vez de ver un video tal cual, más estamos para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Por esto estos videos de una hora pues no son muy, ¿cómo se llama? Comunes, Comunes o no son de mucha ganancia para las plataformas. de mucho éxito. Entonces ahorita que acaben de copiar, ya paso lista y pues ya cerramos la sesión. Muy bien. Que no sé más.